cuestionario. Así serían las preguntas de múltiple, selección múltiple pero de análisis. Ya, entonces empiezo a compartir. Ya, entonces, a ver, muy rápidamente lo que ya hemos visto. Entonces, ¿qué hemos visto? Estamos viendo un ejercicio. El ejercicio que estamos resolviendo es este ejercicio. ¿No? Ya hicimos esto, también hicimos este ejercicio en realidad. Entonces, hicimos este ejercicio. Lo que estamos es en este otro ejercicio. Ya. Ya, lo que quedamos ayer es en este ejercicio. Entonces, tenían que haber concluido ustedes. Ya, este es el ejercicio que habíamos quedado ayer. Dice, ¿no? Ya tenemos estos datos. Los siguientes datos corresponden a beneficio marginal privado. Ya hemos leído el ejercicio. Los tenían que haber ustedes resuelto. Ya, ahora sí, respondan. Inciso A. Identifique qué tipo de externalidad en este caso existe. Ya hemos dicho que es externalidad en el lado de la producción, porque hay dos costos marginales. Costo marginal privado y el costo marginal social. Entonces, la externalidad está en el lado de la producción. Y la positiva o negativa. La externalidad es positiva o negativa. ¿Cómo es? ¿Qué han decidido? A ver, entonces, la externalidad es en el lado de la producción. Ya habíamos quedado en eso porque hay dos costos marginales, costo marginal privado y costo marginal social. ¿Positiva o negativa? Positivo. Ya. Miguel, positivo, dice, ¿no? Externalidad positiva, ya. Externalidad positiva en el lado de la producción. Ya. Entonces van a graficar, entonces van a tener un gráfico como este. Sí, eso, a ver, primero, a ver, como hay una sola curva de demanda, la externalidad no está en el lado del consumo. La externalidad está en el lado de la producción. Porque hay dos costos marginales, costo marginal privado y costo marginal social. Entonces, primero, debido a que el beneficio marginal privado y beneficio marginal son iguales, entonces la externalidad no está en el lado del consumo. Entonces, en este caso, la externalidad no está en el lado del consumo, el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social y ambas son iguales a la curva de demanda. Hay una sola curva de demanda, entonces no hay externalidad en el lado del consumo. Pero sí hay externalidad en el lado de la producción, porque como decíamos, hay dos costos marginales, costo marginal privado y costo marginal social. Ahora, ¿cuál es mayor? ¿Cuál de los costos es mayor? ¿El costo marginal privado o el costo marginal social? El privado. Ya. El costo marginal privado es mayor que el costo marginal social. O lo que es lo mismo, que el costo marginal social es menor, acá está, el costo marginal social es menor que el costo marginal privado. Entonces, la externalidad está en el lado de la producción. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el costo marginal social y el costo marginal privado, a ver, y de hecho, fíjense, ustedes tenían el dato, tienen acá, el costo marginal social es 2x, el costo marginal privado es 102x. ¿Cuál es la diferencia entre el costo marginal social y el costo marginal privado? ¿Cuál es la diferencia? Esto, 200. Entonces, el costo marginal privado es mayor al costo marginal social en 200. Por eso, pues, como decimos, como el costo marginal social es menor al costo marginal privado, la externalidad está en el lado de la externalidad positiva, en el lado de la producción. Esa sería la respuesta del inciso A. ¿No? Porque decía, ¿no? Identifique qué tipo de externalidad existe en el mercado. Entonces, externalidad positiva en el lado de la producción. Positiva porque el costo marginal social es menor que el costo marginal privado, o lo que es lo mismo que el costo marginal privado. Fíjense,
costo marginal privado es mayor que el costo marginal social. Entonces, externalidad. Entonces, los privados, ¿cuánto van a producir? A ver, veamos entonces en el siguiente inciso. El inciso B dice, determine la cantidad óptima desde el punto de vista social. Entonces, determine la cantidad de equilibrio desde el punto de vista privado, primero. ¿Cuándo es este equilibrio privado? ¿Cuándo es este equilibrio privado? Cuando el beneficio marginal privado es igual al, cuando el beneficio marginal privado es igual al costo marginal privado. Entonces, equilibrio desde el punto, equilibrio óptimo desde el punto de vista privado, condición de equilibrio privado. Para determinar la cantidad privada, la condición es costo marginal privado igual al beneficio marginal privado. En realidad, el costo marginal privado, ¿qué es? La curva de la oferta. Y el beneficio marginal privado es la curva de la demanda. Hemos hablado ampliamente sobre ello. Entonces, ¿cuánto es el costo marginal privado? 200 más 2x. Muy bien, el costo marginal privado, acá está muy bien, como dice su compañera Fabiana, el costo marginal privado es 200 más 2x. Igual al beneficio marginal privado. ¿Cuánto es el beneficio marginal privado? 1000 menos 2x. Muy bien. Beneficio marginal privado, 1000 menos 2x. Van a igualar el costo marginal privado, 200x, costo marginal privado, igual a beneficio marginal privado, que es igual a beneficio marginal privado, 1000 menos 2x. Igualando, ¿cuánto es la x, la cantidad privada? 200. ¿Cuánto es? 200. 200. ¿No? Muy bien, claro. Es que es, fíjense, 2x igual a 1000, 2x. Este 2x va a pasar al lado, de estar en el lado derecho, va a pasar al lado izquierdo, va a ser 2x más 2x, 4x. 1000 menos 200, 400. Entonces, 400 entre 2 es x igual a 200. Muy bien. La cantidad privada, x privada, la cantidad óptima desde el punto de vista privado había sido 200. Ahora, una vez que tienen x, la cantidad privada, van a reemplazar el valor de x y van a determinar el precio. ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto es? A ver, entonces ya han hecho, voy a ir a mostrar la respuesta. Entonces, equilibrio privado. Entonces, equilibrio óptimo desde el punto de vista privado, ya saben, para determinar la cantidad óptima privada, hay que aplicar la condición. Beneficio marginal privado igual a costo marginal privado. Es lo mismo, ¿no? Beneficio marginal privado, costo marginal privado. Ahora, ¿cuánto es el beneficio marginal privado? 1000 menos 2x. ¿Cuánto es el costo marginal privado? 200 más 2x. Beneficio marginal privado. Es esto. Beneficio marginal privado, 1000 menos 2x, igual a costo marginal privado. Costo marginal privado, acá está, 200 más 2x. Igualando, la cantidad privada es 200. ¿Y cuánto es el precio? 600. 600, ¿no? A ver, ¿cómo han hecho eso? A ver, eso vamos a hacer. A ver, voy a hacer acá un espacio. ¿El precio a qué es igual? A 200 más 2x. ¿Ya? El precio es, hay dos maneras. Como dice su compañera Fabiana, el precio, en el mercado competitivo, el precio es igual al costo marginal privado. Entonces, lo que su compañera me está diciendo es esto. Precio igual, es que ya sabe su compañera, microeconomía, y me dice, la condición de mercado competitivo es que el precio sea igual al costo marginal privado. Entonces, por eso me dice su compañera que el costo es 200 más ¿cuánto? 2x. 2x, muy bien, Fabiana. 2x. Ya sabemos nosotros que x ¿cuánto es? 200. 200. Entonces, el precio es 600. ¿Sí? Eso es.
Ya. Otra manera de determinar el precio es directamente, el precio, además de ser igual al costo marginal privado, ¿el precio a qué es igual? ¿Igual a cuánto? El 1000 precio, menos 2x. ¿cuánto? 1000 menos 2x. Muy bien, Adrián, acá está. Esto también, el beneficio marginal privado y el beneficio marginal social representan la curva de la demanda. Entonces, esto también es el precio. Entonces, la otra manera es que hagan precio igual a 1000 menos 2x. Y van a llegar a lo mismo. Entonces, la otra manera es que el precio, la curva de demanda refleja el beneficio marginal privado. Marginal privado. Y como hay una sola curva de demanda, el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social. ¿Sí? ¿Cuánto es el beneficio marginal privado marginal social? 1000 menos 2x. Y vamos a llegar a lo mismo. Acá está, fíjense. Van a convertirse 1000 menos 2x. ¿Cuánto vale x? 200. 200. Entonces, 1000 menos 400 es 600. 200. lo mismo, ¿verdad? Entonces, el precio privado es 600. Ya. Ya, eso es. Entonces, es el equilibrio privado. Entonces, van a graficar. Entonces, acá van a volver al gráfico. Entonces, ¿cuánto es el precio privado? Van a graficar, acá está. El equilibrio privado se da a un precio de 600. Acá está el precio de 600, una cantidad de 200. Este es el gráfico. Vamos a hacer un poquito más para que se vea. Entonces, tienen que graficar. Ustedes grafiquen ahora, antes de hacer. A ver, grafiquen, después van a comparar. A ver, grafiquen. Grafiquen en el eje de las abscisas, de las X van a representar la cantidad y en el eje de las ordenadas el precio. Claro, en realidad el beneficio marginal privado es la curva de demanda y el costo marginal privado es la curva de oferta. Y la curva de la oferta y la demanda y el beneficio marginal privado y costo marginal privado se representan en el eje cartesiano cantidad-precio. Ya, entonces graficando van a tener eso. No sé si es alguien que está en el curso. No sé si es el curso. No, el curso. Ya, entonces ahora sí, ¿han graficado? Ya, entonces han graficado. Supongamos que han graficado, ¿verdad? Entonces, la curva de la demanda. La curva de la demanda, beneficio marginal privado. Y como hay una sola curva de demanda, el beneficio marginal privado también es igual al beneficio marginal social. Es lo mismo. Acá, demanda, valor marginal privado. Es lo mismo. Valor marginal privado es lo mismo que beneficio marginal privado. O incluso puede ser utilidad marginal. Tiene varios nombres, ¿no? La demanda es beneficio marginal privado, valor marginal privado, utilidad marginal privada. Dos, valor, utilidad, beneficio son términos sinónimos. Lo mismo, ¿no? Entonces, acá dice, como hay una sola curva de demanda, la curva de demanda refleja el beneficio, valor marginal privado, bueno, beneficio marginal privado, o utilidad marginal privada. O puede ser igual al beneficio marginal social, o valor marginal social, o utilidad marginal social. Entonces, valor, beneficio, utilidad son términos sinónimos. ¿Ya? Entonces, en este caso, como la externalidad está en el lado de la producción, tenemos dos costos, costo marginal privado y costo marginal social. ¿Cuándo existe equilibrio privado? Cuando la curva de beneficio marginal privado se intercepta con la curva de costo marginal privado. ¿Y en qué cantidad se interceptan? En un precio de 200, en un precio de 600 y una cantidad de 200. Equilibrio privado. ¿Ya? Ahora van al inciso C, que
¿Qué dice? Determina la cantidad de equilibrio desde el punto de vista social. A ver, hagan, no tiene que ser su cuaderno. A ver, al final me van a mandar sus cuadernos de esta parte, lo que han hecho en la clase. El ejercicio, porque tenían que haber hecho de ayer ya a hoy. Ya, inciso C. Determina la cantidad óptima desde el punto de vista social. Equilibrio social. Sergio, ¿iba a decir algo? No, magíster, no. Ah, ya, y parpadear su... Ya. Entonces, equilibrio social. ¿Cuándo hay equilibrio social? Cuando el costo marginal social es igual al beneficio marginal social. De esa manera vamos a determinar la cantidad óptima desde el punto de vista social. Pero acá tenemos que hacer, ya, eso. Entonces, la condición, equilibrio social. Costo marginal social igual a beneficio marginal social. A ver, veamos acá. Ustedes sí ven acá los datos. ¿Cuánto es el costo marginal social? 2x. Ya, muy bien. Costo marginal social igual a 2x. Igual a beneficio marginal social. ¿Cuál es el beneficio marginal social? A ver, de manera de... 1000 menos 1000 menos 2x. Ya. ¿Cuánto es Dayana? Dayana, ¿cuánto es el beneficio marginal social? A ver, Dayana, Sebastián. A ver, Joel. Joel, ¿cuánto es el beneficio marginal social? A ver, a todos los que he dicho, ¿ah? Joel, Dayana, ¿quién más dije? Joel, Dayana y... No me acuerdo, yo tengo una memoria muy frágil. ¿Cuánto es el beneficio marginal privado? Digo, social. A ver, Joel. Joel Caiguara. Y magíster, ¿Cuánto es el beneficio marginal social, Joel? A ver, ¿cuándo existe equilibrio social? Cuando el equilibrio social. Cuando el costo marginal social, voy a resaltarlo porque no está. Existe equilibrio social cuando el costo marginal social es igual al beneficio marginal social. A ver, Joel, ¿cuánto es el costo marginal social? A ver, Joel. 2, ¿Ya? Costo marginal social, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 2 magíster. Ya, costo marginal social es 2x. 2x. Ya. Igual al beneficio marginal social. ¿Cuánto es el beneficio marginal Joel Luis Castro? También. ¿Cuánto es el beneficio marginal social? Beneficio marginal social, ¿cuánto es? 1000 menos 2 por. 1000 menos 2x. Entonces, van a igualar. Muy bien. Para determinar la cantidad socialmente óptima, la condición dice, a ver, subiré, no estoy subiendo. Me subiré donde quiero ir. Ya. Entonces, equilibrio social. Costo marginal social, muy bien. Me han dicho que es 2x. 2x. Igual a beneficio marginal social. Beneficio marginal social es ¿cuánto? 1000 menos 2x. Ya, hagan eso. Entonces, igualando, ¿cuánto es x entonces? A ver, hagan. ¿Cuánto? 250. 250. Ya. Equilibrio, entonces, ya, muy bien. La cantidad óptima desde el punto de vista social. Ya hemos dicho. Equilibrio desde el punto de vista social se da para determinar la cantidad socialmente óptima cuando el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. El beneficio marginal social, ¿cuánto es? 250. Ya, El beneficio es 1000 menos 2x. ya, 1002. El beneficio marginal social es 1000 menos 2x. Beneficio marginal social, 1000 menos 2x. Igual a costo marginal social.
¿Cuánto es el costo marginal social, Cristian? Cristian Brun. ¿Cuál es el costo marginal social? Perdón, magister, no escuché la pregunta. Sí, ¿cuánto es el costo marginal social? El beneficio marginal social es 1000 menos 2x. Sí. Igual a costo marginal social. ¿Cuánto es el costo marginal social? 2x. 2x. Entonces, igualando, entonces va a ser 1000 menos 2x, beneficio marginal social, igual a costo marginal social 2x. Igualando, ¿cuánto vale x entonces? 250. 50. Ahora, ese valor de la cantidad x la van a reemplazar ya sea, ¿cuánto es el precio? 1000 500. menos 2x o 2x. Ya, Y muy el bien. precio sería 250, 500, perdón. El precio sería 500. Muy bien, x es 250. Entonces van a reemplazar x menos 2 por 250, 500. 1000 menos 500, el precio es 500. 500. Hay dos maneras de hacer eso. Ya dijimos, el precio acá es igual. ¿Cuál es la condición de equilibrio de mercado competitivo? Precio igual a costo. Marginal social. ¿Costo marginal o marginal nomás? Privado. Costo marginal. Marginal privado. Ya. ¿Cuánto es el costo marginal privado? Una manera es esa. La otra manera es determinar el precio, que tal vez es la más conocida. No es la más conocida, pero generalmente utilizan esta. Precio es igual a ¿qué cosa? La curva de demandas refleja el beneficio marginal privado. ¿Cuánto es? 1000 menos 2. 1000 menos 2x. A ver, la curva de demanda refleja el beneficio marginal privado, que a su vez es igual al beneficio marginal social, que ambos son iguales a esto. Ahora sí, 1000 menos 1000, ¿no? 1000 menos 2, ¿por cuánto? Por 250. ¿Cuánto es? 500. 500. Entonces el precio socialmente óptimo es 500. Entonces, la cantidad socialmente óptima es 250 y el precio socialmente óptimo es 500. A ver, comparando las cantidades privadas con los valores sociales, ¿cuál es mayor? A ver, ¿cuánto era la cantidad privada? 200. ¿Cuánto es la cantidad socialmente óptima? 250. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? A ver, los privados, familias y empresas guiadas, a ver, familias, curva de demanda. Las familias, el comportamiento de las familias se está capturando a través de la curva de la demanda o del beneficio marginal privado, curva de la demanda. Por eso decíamos, las familias representan la demanda, el beneficio marginal privado, y la curva de oferta representa al comportamiento de las empresas en sus decisiones de producción. Entonces, familias demanda, empresas oferta, persiguiendo su propio interés. ¿Cuánto están produciendo? ¿Cuánto están produciendo? 200. 200. ¿A qué precio están intercambiando oferta-demanda? A precio de 600. Esa es la cantidad privada. Cantidad privada 200 y el precio privado 600. ¿Y cuál es la cantidad socialmente óptima? 250 y el precio es 500. Es decir, los privados están produciendo más o menos que lo socialmente óptimo. Privados producen 200 unidades, cuando la cantidad socialmente óptima es 250. Los privados están produciendo más o menos. 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 Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Va a intervenir. Como los privados están... A ver, aquí va la pregunta. Como los privados están produciendo menos de los... Están produciendo 200. Y a la sociedad le conviene producir ¿cuánto? 250 unidades. ¿Qué va a hacer el Estado? Va a intervenir.
va a querer que la producción aumente de 200 a 250. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Dar bonos. ¿Va a cobrar un impuesto o va otorgar Indemnizar. subsidios? Perdón, subsidiar. Muy bien. Entonces, el Estado, como los privados están produciendo 200, menos que los privados, a ver, fíjense acá, cantidad privada, 200, cuando la cantidad socialmente óptima es 250. Entonces, el Estado va a querer que la cantidad aumente de 200. Los privados, persiguiendo su propio interés, están produciendo 200, pero a la sociedad le conviene producir 250. Entonces, el Estado va a intervenir subsidiando. Entonces, por ejemplo, el Estado subsidia ¿qué cosa? Subsidia educación, salud, vacunas, inmunizaciones. Como decíamos, de vacunarse no solamente se beneficia cada uno, porque no se va a enfermar, beneficio individual, sino también va a beneficiar a otras personas, a la sociedad en su conjunto, porque no va a contagiar, diciendo el Estado. ¿Sabe qué? Si usted se vacuna, muy bien, no se va a enfermar. Pero el beneficio de vacunarse usted beneficia a todos. Entonces, el hecho de que usted se vacune significa que no va a contagiar. Entonces, lo voy a subsidiar la vacuna. Entonces, por eso el Estado subsidia las vacunas, las inmunizaciones, la investigación. ¿Ya? Entonces, el Estado va a subsidiar. Muy bien. Acá está, ¿no? Acá tenemos el gráfico comparando el equilibrio social con el equilibrio privado. A ver, les dejo por un minuto observar este gráfico y les hago algunas preguntas. Ustedes tienen que graficar siempre el equilibrio privado y el equilibrio social. Entonces, los dejo unos minutos para observar este gráfico y analicen el gráfico y les hago algunas preguntas. Tenemos que utilizar todo el marco teórico que hemos analizado antes. ¿Vale? Externalidad, ¿qué es externalidad? Hay dos tipos de externalidad, positiva, negativa, en el lado del consumo, en el lado de la producción. ¿Cómo saben que está en la demanda o en el lado del consumo o en el lado de la producción? Si hay una externalidad positiva, ¿qué hace el Estado? Si es externalidad negativa, ¿qué hace el Estado para resolver la falla del mercado? ¿Mm? Entonces, les dejo por unos minutos observar el gráfico. Ya. A ver, un minuto más, porque si no, no tengo tiempo. Ya, entonces preguntas. A ver, la primera pregunta. Gráficamente, ¿cuándo se da el equilibrio privado? Gráficamente, ¿cuándo se da el equilibrio privado? Cuando las curvas del costo marginal privado se intersectan con la curva de beneficio marginal privado. Ya, muy bien, Adriana. Dice, equilibrio privado. Acá está, equilibrio privado, color amarillo. Se da equilibrio privado gráficamente cuando la curva de beneficio marginal privado, curva de demanda, se intercepta con la curva de costo marginal privado. En este punto, fíjense, color amarillo, equilibrio privado. Es equilibrio privado porque acá el costo marginal privado es igual al beneficio marginal privado. Las curvas de costo marginal privado se están interceptando con la curva de beneficio marginal privado, determinando que la cantidad privada óptima es 200 y el precio es 600. Fíjense, los privados producen más o menos que la cantidad socialmente óptima. Ese equilibrio privado, decíamos, ese equilibrio privado porque a ese equilibrio llegan las familias y las empresas, agentes económicos privados, guiadas por la mano invisible de Adam Smith, persiguiendo su propio interés.
Entonces, el equilibrio privado, la cantidad privada, socialmente privada, es menor que la cantidad socialmente óptima. ¿Ya? A ver, entonces, vayamos por partes. ¿No? A ver, ¿cuándo se da el equilibrio social? A ver, su compañera Daniela Guevara. Y Daniela Villazuel también, ¿no? A ver, Daniela Guevara y Daniela Villazuel. ¿Cuándo se da el equilibrio social? Deberían participar, no que hagan las preguntas. Ya. ¿Cuándo hay equilibrio social? Cuando las curvas del beneficio marginal social se intersectan con la curva del costo marginal social. Ya, está bien. Daniela Guevara y Daniela Villazuel, ¿no? A ver, Michelle también, no Michelle Rodríguez, sino Michelle Molina. Michelle Molina, ¿no? A ver, hay una diferencia, ¿no? Hay estudiantes que en las clases presenciales participaban, pero en las clases virtuales no participan. Ya. ¿Cuándo hay equilibrio social? A ver, ya se va a cortar. A ver, equilibrio social. Cuando el costo marginal social es igual al beneficio marginal social. Gráficamente, cuando las curvas de costo marginal social se interceptan con la curva de costo marginal social con el beneficio marginal social. Los privados producen menos 200. Y fíjense, y cobran un precio más alto. ¿Cuánto de precio cobran? 600. Entonces, la cantidad privada es 250 y se cobra menor precio. ¿Cuánto de precio? 500. Por eso se genera una externalidad. Por eso generalmente cuando los privados están produciendo menos, producen menos, ¿cuánto? 200. Y encima cobran un precio más alto. Cobran 600 cuando el precio socialmente óptimo solamente es 500. Para terminar, el Estado debería subsidiar. Entonces van a determinar cuánto debería ser el subsidio. ¿Ya? Entonces los dejo con esto para terminar y volvemos con un cuestionario. Ya les dejo con esto, porque ya se va. Volvemos enseguida. Entonces para completar, ustedes van a determinar cuánto tendría que ser el subsidio. Subsidio es el precio del vendedor